Diego y a Paula, quienes me extendieron la invitación a participar en esta jornada. Y también quiero agradecer a todos los que están presentes y los que están conectados un día domingo a esta hora. Yo creo que ya todos ya están con un poquito cansados o con hambre. Y lo bueno es que esta presentación la hice de una forma bien dinámica. Van a ser cosas más prácticas, la verdad. Diego me había pedido que habláramos de las uñas, pero yo la verdad que fui un poquito más atrevida y le dije, ¿por qué no mejor ampliamos el tema y hablamos además de las manos y de los pies como en general? ¿Ya? Estos van a ser los temas que yo voy a presentarles ahora, ¿ya? Y vamos a partir primero con una definición muy general de qué es lo que son las enfermedades autoinmunes, que en el fondo es el área a la cual yo me dedico, ¿ya? Y estas enfermedades son un grupo de afecciones en el fondo donde hay una falla del sistema inmune y esta falla lo que produce es que se empiecen a producir efectos contra tejidos propios y eso va gatillando una respuesta inflamatoria que finalmente puede lograr comprometer distintos órganos, ya puede comprometer desde la piel hasta el corazón, pulmón, cerebro. ¿Ya? Y eso va a depender específicamente de la genética del paciente, va a depender de la presencia de ciertos anticuerpos y de ciertas características que se van a ir dando, ¿ya? Pero lamentablemente estas enfermedades no siempre nos se muestran de forma completa. La mayoría de ellas inicia los síntomas de forma muy en específica, se pueden presentar de forma intermitente y el grado de compromiso, de severidad va a ir variando en el tiempo. Y eso hace que se hace muy difícil hacer el diagnóstico. Entonces, ahí es cuando los signos del examen físico son los que nos pueden ayudar a encontrar pistas, ya que podamos nosotros tener para poder terminar haciendo un diagnóstico de certeza o poder guiar el estudio hacia donde nosotros queremos llegar, ¿ya? Y ahí es cuando ustedes nos podrían dar una tremenda ayuda, ¿ya? Al ir mirando solamente las manos y los pies. Ya, primer tema que voy a hablar es de la psoriasis y la artritis psoriática, que esta es una condición que muy frecuentemente compromete las uñas, ya por eso la quise poner de primera, y vamos a ir viendo que esta enfermedad efectivamente es una enfermedad autoinmune, pero lo que se produce es una regeneración acelerada de la piel. Por lo tanto, ustedes saben que la piel está constantemente cambiándose, ya, pero en este caso es un recambio exagerado y eso deriva en un ciclo que no tiene fin en el fondo, donde van aumentando estas células de la piel y se produce una descamación excesiva, la cual obviamente nosotros después la vemos reflejada en el paciente como estas lesiones cutáneas, ya que son con una base eritematosa, que tienen estas descamaciones que llegan incluso a veces a ser costras, que pueden ser muy dolorosas, ya, y que también van a producir mucho prurito. Pero no solamente se compromete la piel en esta enfermedad, sino que obviamente, como les decía, se pueden comprometer las uñas y también puede llegar a comprometer las articulaciones. Termina finalmente siendo una enfermedad multisistémica, porque ahora, con todos los estudios que se han ido avanzando, se ha visto que tiene una conexión con las alteraciones en la microbiota intestinal. También puede haber un aumento del riesgo cardiovascular, en el fondo puede haber compromiso a nivel del hígado, entonces puede ir aumentando su rango de compromiso. ¿Ya? Estos pacientes generalmente, la mayoría de ellos debutan principalmente con el compromiso cutáneo solamente a muy temprana edad, pero un porcentaje de ellos, más o menos un 30% de los pacientes que solamente parten con un compromiso cutáneo, pueden desarrollar la artritis, ¿ya? Y para eso, como mostramos acá en el cuadro, pueden haber ciertos factores o ciertas características en cómo se manifiesta esta psoriasis en la piel que nos va a ir ayudando en poder predecir si ese paciente va a terminar haciendo un cuadro de artritis o no, ¿ya? Y dentro de ellos, una de las cosas importantes que se ve aquí en la esquina es un cambio en las uñas, ¿ya? Que uno lo puede mirar en los pacientes y uno puede decir que este paciente probablemente va a desarrollar una artritis psoriática. Ahora, desde que el paciente debuta con la psoriasis hasta cuando aparece la artritis, la verdad es que el tiempo puede ser súper variable. El promedio son 7 años, incluso pueden ser más. Entonces hay que estar atento ahí a la aparición de estas manifestaciones y de los síntomas que va a ir refiriendo el paciente, por supuesto. ¿Qué pasaría en la uña entonces?
El compromiso unguial en la psoriasis se presenta cerca del 50% de los pacientes, o sea, es bastante alto, bastante importante, y aumenta más en los pacientes cuando hacen o desarrollan esta artritis psoriática. Esta presencia de lesiones, como yo les decía, puede predecir el desarrollo de artritis, que es lo que vamos a ver ahora. La presencia de estas marquitas en las uñas que se llaman pitting, ¿ya? Que son las que cuando uno las ve en las manos, uno puede hacer sospecharse que el paciente está con algún dolor articular y decirle, ¿sabe qué? Mejor consulta al reumatólogo porque esto puede estar relacionado con su psoriasis. Ahora, el compromiso unguial en esta enfermedad no está relacionada por una infección por hongo, ¿ya? Yo sé que a ustedes les pasa muy frecuente, pero la mayoría de los pacientes al verse las uñas siempre le dicen al tiro a uno, no, es que tengo hongos en las uñas, ¿ya? Y habitualmente estos cambios de las uñas no están conectados por una infección con hongo, excepto cuando la alteración que se produce en la uña es una onicolisis, en el fondo hay una separación de la uña desde la piel y se va formando un espacio entre ambos que lo que hace es favorecer la humedad, es favorecer, digamos, un ambiente propicio para que se puedan ir desarrollando estas infecciones por hongo, ¿ya? Pero ahí hay que tener ojo en que una condición es independiente de la otra y no una la causa de la otra, ¿ya? Ahora veamos un poquito más en detalle cuáles son los tipos de compromiso que se pueden producir en la uña en la psoriasis y eso va a ir dependiendo de la localización o de dónde se vaya produciendo el daño, si es en la matriz, si es en el lecho unguial, si es en el hiponiquio o en el pliegue unguial, ¿ya? En el caso de la matriz, cuando hay un daño en la matriz de la uña, una de las cosas más frecuentes, que era lo que yo les acabo de comentar, es el pitting, que son estas depresiones puntiformes en la lámina unguial que pueden ser únicas o pueden ser múltiples y que pueden estar presentes solo en una uña de los 10 dedos de la mano o pueden estar presentes en todas, ¿ya? Al igual que la leuconiquia, que es una coloración blanquecina de la lámina unguial, pueden haber manchas rojas a nivel de la lúnula, ¿ya? Que son como unas áreas punteadas de una coloración rosada rojiza. Puede haber el crumbling, que es esta fragilidad y la desintegración de la lámina de la uña. O sea, se ve una uña más o menos áspera, rugosa en el fondo, que se va descamando muy fácilmente. Están las líneas de Bo, que son unos surcos transversales que se van viendo en las uñas. La traquioniquia, que son unas uñas ásperas con un aspecto sin brillo, ya por la presencia de muchas estriaciones que son longitudinales, no transversales, ya como las líneas de Bo, y pueden también asociarse a este pitting. En el caso del compromiso del lecho unguial, ya podemos ver la presencia de hemorragias en astilla, que son unas áreas lineales de hemorragia que son visibles a través de la uña. Lo que yo les comentaba recién, la onicolisis, que es esta separación distal de la lámina del lecho y que puede favorecer la producción de infecciones por hongos. Podemos ver unas manchas de aceite, en el fondo por la coloración que tienen, uno las describe como de estas características que son áreas irregulares de una coloración amarillenta o asalmonada que tienen las uñas, ¿ya? También se les conoce como las manchas salmón. Y una hiperkeratosis subunguial, que es una acumulación de queratina bajo la uña, ya entre el lecho en el fondo y la lámina unguial. En el caso del hiponiquio se puede producir la onicorexis, ya que ya es la división distal de la placa unguial, y en el pliegue unguial, o sea, alrededor de la uña, podemos encontrar la paroniquia, que es la inflamación de todos los tejidos alrededor de la uña, y ya en los casos más graves, y que también es menos frecuente de ver, ya la acropustulosis, que son pústulas en el fondo que van a ir confluyendo al interior de la uña. La verdad es que a mí nunca me ha tocado ver un compromiso de uña de estas características. Las otras sí son mucho más frecuentes de ver. Ya, aquí les voy a ir mostrando, por ejemplo, el compromiso que nosotros podemos ver a nivel de la matriz unguial, lo que yo les comentaba, el pitting, que es lo más característico y que es predictor del desarrollo de artritis en los pacientes con psoriasis cutánea. Esta leuconiquia, que es la coloración blanquecina de la uña, que si se fijan no necesariamente va a ser de la uña completa, ¿ya? El crumbling, que esta como descamación, si se quiere decir, de la uña por el compromiso de la matriz, y la traqueoniquia, que ya es un compromiso más severo, donde ustedes ven que ya la uña no se está formando de forma normal. Estas últimas dos son las que más frecuentemente se asocian a una sospecha de infecciones por hongo, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que se sugiere en estos casos?
como en la realidad el hacer el cultivo de hongo es demoroso, el hacer el raspado de hongo para hacer un micológico directo depende de tener un buen patólogo, de poder tener el acceso a los especialistas que se especializan en el área y que en las zonas como más regionales, fuera de las zonas centrales donde están los grandes hospitales, a veces es medio difícil. Uno lo que hace a veces en estos casos es igual hacer un tratamiento empírico asociado al cuadro de la uña, ¿ya? Pero en estas otras condiciones, en los cuales son solo cambios de coloración, la verdad es que no es necesario. Después, cuando hay un compromiso del lecho unguial, lo que habíamos hablado, las hemorragias en astilla, que son estas líneas que en el fondo se producen por sangramientos de la zona de la piel que están bajo la uña, ya la hiperkeratosis, que es esta acumulación excesiva de queratina entre la uña y la piel, lo que les decía yo, las manchas en aceite, estas manchas medias amarillentas, y la onicolisis cuando también se empieza a separar la uña del lecho abajo de la piel. Y por último, los otros compromisos que yo les decía que son menos frecuentes de ver, la paroniquia es una de las más frecuentes, ¿ya? Que esta inflamación del tejido que incluso a veces se puede infectar, se puede acumular pus, a veces requiere de drenaje y de tratamiento antibiótico oral, en el fondo, no tópico. Y como yo les decía, la acropustulosis, que yo nunca me ha tocado verla, pero es esta acumulación de pus por debajo de la uña. Si se fijan acá también se acompaña de paroniquia, o sea, es una inflamación general tanto de la uña como de los tejidos que están rodeando la uña. Y como también pueden ver en esta imagen, no necesariamente compromete todas las uñas. ¿Ya? En la mayoría de los casos que les estoy presentando de estos cambios, puede hacer a veces solamente una uña, ¿ya? Y las otras estar sanas o pueden comprometerse todas, ¿ya? Ay, espera, se me cambió. Y después tenemos la onicorexis, en el fondo que son estas líneas, estas como lesiones lineales y que después también van produciendo una alteración en la estructura de la uña. Ojo que estas, bueno, yo les estoy mostrando fotos, la mayoría de manos, ¿ya? Pero estos cambios también se pueden producir a nivel de los ortejos en los pies, ¿ya? También es menos frecuente el compromiso de uñas en los pies, más frecuente en las manos, pero de todas maneras siempre hay que estar mirando tanto las manos como los pies para poder, digamos, encontrar este tipo de alteraciones y poder decirle al paciente, ¿sabe qué? Pues usted pudiese estar teniendo una complicación de su y por favor, consulte con el reumatólogo. Ya. Otro, bueno, antes de eso, existe un índice que no sé si usted, yo me imagino que ustedes lo deben conocer mucho mejor que yo, que es el NAPSI, que es un test o un score que se utiliza para ver el grado de severidad del compromiso de la uña. ¿Y para qué nos sirve este NAPSI? Para que nosotros podamos definir en el fondo cuál va a ser el tratamiento que se le va a aplicar al paciente, ya si va a ser solamente un tratamiento tópico o va a requerir quizás de un tratamiento más invasivo o un tratamiento ya sistémico, ¿ya? En este caso, lo que se hace en el fondo es que se divide la uña en cuatro, ¿ya? Y se le va colocando un puntaje dependiendo de las áreas comprometidas y del grado de severidad. Obviamente, todo esto está estandarizado. ¿Ya? Ustedes pueden ver acá que están eh, los puntajes en el fondo, uno los tiene que ir colocando por uña en el fondo y después ir em, sacando la cuenta de los puntajes para poder ver el grado de severidad que tiene este compromiso. Ahora, dentro de la psoriasis, ya fuera de la uña, más en las manos y en los pies, existe un signo clínico que también puede ayudar a orientar la aparición de, digamos, de compromiso articular o de artritis, digamos, a futuro. Por ejemplo, aquí en las manos pueden ver ustedes, si se fijan este dedo, el cuarto dedo, que se ve un poquito gordito y si se fijan es una inflamación bien difusa, o sea, no está asociada necesariamente, perdón, a una articulación, ¿ya? Y esto es lo que se llama como dactilitis o conocido en el ámbito ya más coloquial como los dedos en salchicha. Generalmente es un solo dedo, ya sea de la mano o del pie, en lo cual se nota una inflamación bien importante, o sea, es difícil pasar, digamos, pasarla por alto. Generalmente, como le digo, es un dedo y esto también se puede presentar tanto en los pies como en las manos. Si se fijan acá, este segundo dedo, en esta imagen de acá incluso ya hay compromiso de las uñas, ¿ya? Y esto todo asociado a la psoriasis. Por lo tanto, cuando ustedes vean esto, también hacerle la alerta al paciente para que consulte.
cuando ustedes lo estén atendiendo. Vamos a hablar de otra condición que esta en general no compromete las uñas, pero sí es muy llamativa cuando está presente y a veces los pacientes les pueden estar refiriendo a ustedes algunas características específicas. Dice, oiga, ¿sabe qué? Me pasa que se me ponen las manos de distintos colores. Y ahí ustedes deben poner la alerta porque existe esto que se llama el fenómeno de Raynaud. ¿Ya? ¿Y qué es lo que es este fenómeno de Raynaud? Es una condición que afecta a los vasos sanguíneos, especialmente en las manos y en los pies, pero que también puede involucrar la punta de la nariz y la zona de los pezones, ¿ya? Y que se produce porque hay una reacción anormal de una vasoconstricción a nivel de los vasos que son más distales en las manos, ¿ya? Y eso va a ir generando cambios de colores que van a provocar tres fases. El Raynaud como diagnóstico tiene que tener las tres fases. A veces hay dos o a veces hay una, y eso en el fondo es más una acrocianosis que un fenómeno de Raynaud. ¿Y en qué consiste? Primero, como ven acá en la imagen, está la fase blanca, en la cual el vaso está completamente contraído, por lo tanto no hay flujo de sangre distal y empieza a cambiar la coloración de las manos ya a este color medio blanquecino amarillento y una gente a veces lo refiere como que tuviera el dedo muerto, ¿ya? Generalmente parte siempre de distal hacia proximal y puede ser un dedo, como nos pasó con la psoriasis, como pueden ser toda la mano, ¿ya? Después pasa una segunda fase en cual ya el espasmo comienza a ceder, empieza a perdón, se empieza a producir un llene de los capilares, pero por vías colaterales y es generalmente sangre venosa no oxigenada, por lo tanto tiene este color azulado, ya como una forma de compensar esta falta de irrigación del tejido. Y ya después, cuando se logra abrir el vaso sanguíneo, se produce, perdón, la fase roja, en la cual ingresa ya toda la sangre oxigenada y se vuelve a restablecer la circulación a nivel de la mano. ¿Ya? Por lo tanto, el Raynaud requiere que se presenten estas tres condiciones, ¿ya? Generalmente se asocia a los cambios de temperatura, los pacientes tienden a tener las manos más frías, generalmente sabe que salí o me mojé las manos, o cuando fui a tender la ropa, o cuando mantuve las manos mucho rato en el congelador, por ejemplo, y me salieron con esta coloración blanca. Ojo ahí, porque esto puede ser un síntoma de una enfermedad autoinmune, ¿ya? El Raynaud puede ser primario en el fondo, o sea, solamente un fenómeno distal y eso se puede después tratar con calor local, se puede tratar con algunos vasodilatadores o puede ser un síntoma dentro de una enfermedad autoinmune entre las que destacan la dermatomiositis, las esclerodermias, puede estar en el lupus, pueden estar en las vasculitis, en otras condiciones o en la artritis reumatoide quizás también, ¿ya? Como les decía, así es como se ven las manos cuando está el Raynaud activo. Ustedes se fijan que acá hay varios dedos comprometidos y también si se fijan lo que yo les mencionaba siempre de distal hacia proximal, ¿ya? Puede haber incluso distinta extensión del compromiso dentro de las mismas manos. En uno puede ser solamente la punta del dedo y otro dedo puede estar todo completamente amarillo o blanquecino. O como yo les decía, puede ser el fenómeno solo en un dedo. A lo mejor a ustedes les va a tocar ver el fenómeno cuando descubran al paciente de haber tenido los pies calentitos en un ambiente que está un poquito más frío y eso genera inmediatamente esta reacción. Por lo tanto, eso también les tiene que llamar la atención porque es un síntoma, un signo que puede estar relacionado en una enfermedad autoinmune. Ahora, ¿qué pasa cuando este fenómeno se repite en el tiempo? O sea, cuando el paciente lleva mucho tiempo con este fenómeno, se pueden producir úlceras, que son unas úlceras puntiformes, unas heridas en los pulpejos de los dedos, ¿ya? Y que el paciente refiere que llevan mucho tiempo y que no se cierran, ¿ya? Esta es una ya de las complicaciones dentro del fenómeno de Raynaud y ahí también la derivación es urgente porque eso requiere de un tratamiento urgente. ¿Cuál es el peor de los escenarios? Es que esta úlcera en el fondo se infecte. Al infectarse, los pacientes habitualmente se comportan como estas úlceras venosas, en el cual no cicatriza la úlcera y puede llegar a la amputación del dedo. ¿Ya? Por eso es importante que cuando vean estas lesiones y están asociadas a este fenómeno de Raynaud, derivar al paciente y decirle que consulte pronto. Ahora, ¿qué cosas pueden ustedes ver? Nosotros podemos evaluar
este fenómeno de Raynaud en las manitos, principalmente con esta técnica que se llama capilaroscopía, ya, en la cual, si ustedes ven aquí, no sé, se ocupa como una especie de microscopio, que ahora con la tecnología, antes se veía de forma directa, ahora la tecnología nos permite poder tener esta imagen ampliada en una pantalla de computador, ya, y poder ir viendo el lecho unguial y ver cómo están los vasos sanguíneos, ¿ya? Porque eso, que ustedes no lo crean, nos dice, nos da mucha información a nosotros los reumatólogos, ¿ya? Ustedes lo que pueden ver en un paciente con fenómeno de Raynaud, si es que no está teniendo el fenómeno activo en el fondo del cambio de coloración, se pueden ver esta coloración rojiza bajo el borde de la lúnula acá de la uña, ¿ya? Si se fijan, como se puede ver en varios dedos o en uno, como yo les comentaba. ¿Y qué es lo que implica y qué es lo que es eso? Nosotros lo vemos a través de la capilaroscopía y podemos ver esto. Ya, aquí está la distribución, estos son capilares, si ustedes se fijan que están haciendo un loop, porque en el fondo es la parte final de la irrigación a nivel de la uña, hacen este loop y esta es la caracterización normal, pero cuando están alteradas, nosotros podemos determinar primero patrones que nos indican que estén asociados o no a una enfermedad autoinmune y segundo, nos pueden dar el grado de severidad. Ya, las fases precoces generalmente son dilataciones en estas asas. ¿Ya? Con alguna pérdida de algunos vasos, pero ya en las fases activas, si se fijan, pueden haber ya un daño importante. Están la mayoría de los vasos dañados, ya no están presentes y se pueden ir viendo la presencia de hemorragia, que nosotros las podemos ir viendo acá como unos puntitos café. Sobre este lecho medio rojizo que vemos en el borde de la uña y ya una fase tardía en cuando hay una destrucción importante a nivel de estos capilares y ya ahí la circulación es mucho más compleja, la recuperación es más complicada también. Ahora, para poder hacer esta evaluación de la capilaroscopía, se requiere que el paciente, o en este caso las pacientes, que las mujeres somos las que más hacemos, no tengan manicure por lo menos unas 2 o 3 semanas antes del examen, ¿ya? Porque ahí al hacerse el tratamiento a nivel de la cutícula, perdón, se puede alterar la estructura y la morfología a nivel del lecho unguial y por lo tanto eso dar una falsa lectura de una alteración que la cual no debiera, no existe en el fondo. ¿Ya? Así que los pacientes tienen que estar siempre sin esmalte de uña y sin haberse hecho ningún tipo de manicure o de tratamiento en las uñas de tipo estético previo al examen. ¿Ya? Pero esto también ustedes lo pueden identificar viendo al hacer la uñita o al ver el paciente cuando los viene a consultar. Las esclerosis sistémicas y las dermatomiositis son ambas enfermedades autoinmunes que son muy poco frecuentes, pero que también tienen manifestaciones a nivel de la piel y sobre todo en las manos y en los pies, que son muy llamativas. Por lo tanto, cuando uno las ve, uno debiera estar atento a poder decir, oh, esto no es normal, por lo tanto, por favor, se le indica al paciente que debe consultar. Ya, la esclerodermia o esclerosis sistémica se puede llamar de las dos maneras. Es una enfermedad autoinmune la cual ataca principalmente órganos y tejidos que derivan de la capa ectodérmica a nivel embrionario. Por lo tanto, comprometen la piel, comprometen la mucosa o la vía aérea, en el fondo, la vía digestiva y el sistema cardiovascular. Existen distintas formas de presentación. La localizada es que solamente afecta piel. Esta generalmente no tiene alteraciones en la capilaroscopía, no tiene presencia de anticuerpos, pero sí tiene unas lesiones a nivel cutánea que son bien llamativas, que los dermatólogos son los que mejor lo manejan y lo diagnostican. Y las esclerodermias sistémicas, que son las que vemos nosotros principalmente, ¿ya? Las cuales hay distintas formas, pero las más comunes son la limitada, donde hay Raynaud, ¿ya? Pero además hay un patrón de anticuerpos específicos y hay otra clínica asociada, y la difusa, que tiene que ver principalmente con el grado de extensión del compromiso de la piel, ¿ya? Esta también puede tener Raynaud, tiene otro tipo, otro patrón de anticuerpos que nosotros son los que somos lo que los evaluamos, ¿ya? Y también puede tener compromiso cardiovascular, pulmonar o renal. ¿Y qué es lo que nosotros podemos encontrar en las manos en los pacientes con esclerodermia? Un signo que se llama la esclerodactilia. Aquí lo que ocurre es que producto de este proceso autoinmune, la piel se comienza a inflamar y se empieza a engrosar
no como con las características de la psoriasis en la cual hay una descamación, sino que se empieza a engrosar principalmente todo el epitelio y eso va generando una piel rígida, una piel mucho más dura. Y como nosotros la vemos en los pacientes, ya es de esta forma. Se dan cuenta, si se fijan, que aquí el paciente tiene sus arruguitas y sus pliegues todos normales y de repente de aquí se les tiró la piel. En el fondo, la ausencia de pliegues a nivel distal, porque esto también es una enfermedad que parte desde la zona más distal hacia proximal, generalmente parte siempre en la puntita de los dedos, donde ustedes notan que les llame la atención en el fondo que hoy la parte de la mano no tiene ninguna arruga. En algunos casos, este fenómeno puede producir una limitación del movimiento, o sea, el paciente no va a ser capaz de flectar las interfalángicas, sino que va a llegar hasta ahí nomás. ¿Por qué? Porque la piel va a estar tan engrosada y tan tirante que no va a tener la movilidad de forma normal, ¿ya? Muchas veces los pacientes le dicen, es que ya no puedo doblar los pies, las manos, perdón, o los deditos porque es por la artrosis, o le empiezan a buscar otras causas de índole articular, pero esto es un compromiso que se produce en la piel, ¿ya? En las formas ya más severas, las limitadas generalmente tienen este compromiso bien acotado en la zona distal y las difusas ya tienen este compromiso que va avanzando, que puede llegar incluso hasta el pliegue de codo, ¿ya? Como ustedes ven, si se fijan acá, han desaparecido todas las marcas y las líneas normales que nosotros debemos tener en las manos y ya obviamente teniendo este grado de compromiso ya el paciente pierde mucha funcionalidad en las manos porque, como les explicaba recién, no pueden flectar los deditos, ¿ya? Y esto acompañado del reino de ciertas alteraciones, no se nota mucho, pero ahí también se ve un poquito el enrojecimiento, estas marquitas que pueden ser hemorragias del lecho unguial. En el fondo, uno va sumando cosas y va diciendo, hoy esto no es normal, mejor consultar con el reumatólogo. Y si tuviesen alguna duda, mírenle la carita al paciente. La facie de los pacientes con esclerodermia es muy peculiar. Lo más característico es que tienen adelgazados los labios y tienen disminuida la apertura bucal, ya producto de este engrosamiento a nivel de la piel. Ya como ven ustedes acá, también las mujeres dicen, uy, empecé de la nada y se me borraron solitas las arrugas, ojo ahí, que eso no necesariamente va a ser algo bueno desde el punto de vista estético, sino que puede estar relacionado a una enfermedad autoinmune, ¿ya? Y otras cosas que pueden haber son las presencias de telangiectasia generalmente a nivel de las mejillas o a nivel de la nariz. Pero si se fijan, la falta de pliegue, la falta de arruga, disminución de la apertura bucal y los labios adelgazados. Ustedes miran la carita y dicen, ay, sí, podría ser. Saben que serían ustedes, pero lo harían, pero maravillosamente en decirle a ese paciente, vaya al reumatólogo porque sería una derivación muy bien hecha. Las dermatomiositis, por otro lado, son otro grupo, o sea, es otra enfermedad que está dentro de un grupo bien grande de enfermedades que son las miopatías inflamatorias, pero esta en específico tiene un compromiso cutáneo también muy característico en las manos, que se los voy a mencionar ahora para que ustedes también lo tomen como algo de atención en el fondo. Y esta es una enfermedad, como lo dice su nombre, que desde el punto de vista autoinmune afecta tanto a la piel, como a los músculos, ¿ya? Aquí, además del compromiso cutáneo, que también tiene una característica muy especial, en el fondo es como un eritema que se produce en todo el cuerpo, parte puede ser en la cara, en el cuello, como dicen acá, lo están viendo acá en el esquema, el compromiso en chal, que se llama porque es a nivel de los hombros, y aquí a nivel de los muslos también se puede inflamar la piel, ¿ya? La mayoría de los pacientes cuando llegan con dermatomiositis a un médico general dicen, no, es una alergia y le empiezan a dar antialérgicos, pero resulta que el racho, el eritema no va pasando. Y eso se acompaña también de debilidad muscular, o sea, los pacientes empiezan a perder la fuerza. Primero les empieza a costar caminar y llega un punto en que después ni siquiera se pueden incorporar o parar de una silla porque pierden su fuerza. Y lo mismo pasa con las extremidades superiores. ¿Ya? Esta enfermedad, al igual que la esclerodermia, también tiene dentro de sus síntomas el fenómeno de Raynaud. Por eso les explicaba primero qué es lo que era el Raynaud, cómo lo podemos nosotros identificar, qué cambios podemos encontrar a nivel de las manitos, porque eso nos puede llevar a sospechar estas enfermedades que son poco frecuentes como la esclerodermia o la dermatomiositis. Ahora, el compromiso que se produce a nivel de la piel, específicamente en las manos, se llama las pápulas de Gottron, ya que es una
una eritematosis con papular en el fondo que se produce en el dorso de las manos generalmente y está siempre a nivel de las superficies articulares. Si se fijan acá, a nivel de las interfalángicas distales, interfalángicas proximales, pero más frecuentemente aquí a nivel de las metacarpofalángicas. Ahora, si uno mira estas manitos, uno a lo mejor podría pensar, no, es un eritema pernio. El eritema pernio es una condición relativamente benigna que se produce por los cambios de temperatura, más la exposición al frío, y uno dice, no, si eso se te va a pasar, sobre todo si estamos en época de invierno, ¿ya? Pero en el fondo, si tenemos dudas en que esto pudiese ser a lo mejor una dermatomiositis o pudiese ser un eritema pernio, también miremosles la carita al paciente. ¿Qué podemos encontrar en la cara? Es distinta a la de esclerodermia. Acá, ¿qué cosas uno puede identificar? Primero que hay edema palpebral. Si se fijan, por eso también se confunde mucho con un cuadro alérgico, porque se inflaman los párpados, igual como si uno tuviera una reacción a un alimento o alguna cosa que probó y que le hizo mal. Y si se fijan, tienen una coloración media rojiza violácea alrededor de los ojos, y eso se llama el rash en heliotropo. Y esto es patognomónico de las dermatomiositis. A veces, como yo les explicaba al principio, no se van manifestando todos los síntomas. Entonces, en estos casos puede que aparezcan algunos cambios o algunas alteraciones a nivel de la piel y no necesariamente haber un compromiso muscular de entrada. Entonces, eso también hace más difícil que el paciente consulte, porque como les comentaba, estos cambios a nivel de la piel los empiezan a atribuir a otras causas. No, si es alérgico, generalmente las mujeres no, es que lavé con cloro, no usé guantes, se me irritaron las manos, se empiezan a echar cremas para tratar de ver si se pasa. Entonces, tiende a llevar a una consulta más o menos tardía. Entonces, ahí ustedes nos podrían ayudar al identificar estas lesiones, empezar a preguntarle, ¿se está cansando? ¿Usted nota que le cuesta de repente caminar más o subir escaleras? ¿Sabe que mejor vaya al reumatólogo porque esto pudiese ser alguna otra cosa? La gota, ¿ya? Aquí Diego me pidió así específicamente hablar de esta condición, así que por eso también la incluí. Y esta es una enfermedad que es una artritis, efectivamente, pero está dentro del grupo de las artritis asociadas a cristales, ¿ya? La gota es bien complicada de manejar y bien difícil de diagnosticar porque tiene distintas etapas de presentación, ¿ya? Primero, lo que se va a producir es una hiperuricemia. En el fondo, el paciente se va a ir a hacer un examen de sangre de rutina y probablemente le van a encontrar el ácido úrico alto. Esta primera etapa es re difícil de poder determinar si el paciente tiene y la gota no, a menos que tenga una clínica, pero así muy característica, porque la hiperuricemia como tal, o sea, el tener el ácido úrico alto en la sangre, no es equivalente al diagnóstico de gota. ¿Ya? La hiperuricemia es una condición metabólica que se asocia incluso a un mayor riesgo cardiovascular equivalente a una diabetes o a una cardiopatía coronaria que puede ser manejada con dieta y en algunos casos va a requerir el manejo también con fármacos. Solo si esa hiperuricemia se acompaña de este fenómeno que es la acumulación de ácido úrico en la articulación, es cuando nosotros recién hablamos de gota. Si el paciente no tiene dolor articular, nunca ha tenido inflamación en las articulaciones y solamente es un hallazgo el tener el ácido úrico alto, eso sí, simplemente va a ser una hiperuricemia y no va a ser una gota. ¿Ya? Y aquí como le digo, el ácido úrico primero se empieza a acumular en la sangre, se empiezan a formar estos cristales porque empiezan a haber tanto ácido úrico en la sangre que se empiezan a como aglutinar estos cristales y se van formando estos cristales más grandes. Y donde más les gusta acumularse es a nivel de la articulación, principalmente esta que es la metacarpofalángica del primer ortejo del pie, que es lo que nosotros conocemos como la famosa podagra. ¿Ya? Y cuando se debuta la enfermedad se produce lo que es la gota aguda, o sea, es una monoartritis habitualmente, como ustedes ven acá en la foto, una inflamación súper importante de la primera metacarpofalángica del pie, pueden ser uno, pueden ser ambos, pero la característica es que es muy dolorosa, ¿ya? Y o sea, el paciente despierta con este dolor muy intenso en esta articulación, ¿ya? Y eso es lo que se conoce como el famoso ataque de gota, ¿ya? En términos médicos, eso es la podagra. Ahora, este fenómeno se va a inflamar, el paciente probablemente va a estar un par de días con la inflamación, después esto va a ir cediendo y después van a desaparecer los síntomas.
¿ya? No necesariamente esto va a ir progresando y pueden pasar mucho tiempo desde que se provocó este fenómeno de gota aguda o la podagra y después comienzan a aparecer la gota más crónica o la gota que ya uno puede identificar más el examen físico. ¿Por qué? Porque después de esta etapa de gota aguda, uno pasa a la gota intercrítica. O sea, va a haber este episodio, el primer episodio de gota aguda y después van a pasar, no sé, unos años, ya va a tener una artritis en la rodilla, le va a durar un par de días, se le va a pasar. Van a pasar otro tiempo más, un par de meses, quizás años también, otra articulación en el tobillo, generalmente es más de extremidades inferiores, ya en el pie y así. Entonces, durante ese periodo de tiempo, los pacientes, que la mayoría es más frecuente que sean hombres, tienden a no consultar porque dicen, ah, no fue porque jugué a la pelota, fue porque hice fuerza, estuve caminando mucho. Generalmente toman un antiinflamatorio, se les pasa rápidamente y no llegan a consultar. Y ahí eso hace que la gota sea más difícil de diagnosticar y obviamente al no tener una intervención precoz, esto va a ir avanzando a una etapa final, que es la etapa de la gota crónica, ya donde ya se produce una artritis establecida, ya se puede producir daño en la articulación y se van generando unos elementos que se llaman los tofos, que es la acumulación de ácido úrico en las articulaciones que pueden uno verlas directamente en las manos y en los pies. Entonces, ustedes se pueden topar con este fenómeno de la podagra, o sea, con esta artritis de la primera metacarpofalángica, y decirle, oye, ¿te has hecho un examen de ácido úrico? ¿Por qué no mejor vas al médico y te haces un control? O pueden empezar a ver estos, que son los tofos, que como le digo, esto es porque ya es una gota de muchos años de evolución que no ha sido bien tratada de forma adecuada, y en la cual se empiezan a acumular estos cristales de ácido úrico en la zona de las articulaciones al punto que se empieza a dilatar la piel y se empiezan a producir estos como nodulitos que nosotros vemos, ¿ya? Ahora, esto puede ser, como les decía, tanto en las manos como en los pies. Si se fijan, ahí se ve este puntito blanco brillante que es el ácido úrico, ¿ya? Y uno cuando mira esto tiende a decir, ah, capaz que me lo pueda pinchar y me va a salir el pus, o entre comillas, que es los términos que usan habitualmente los pacientes. No lo hagan, no manipulen este tipo de lesiones. ¿Por qué razón? Porque esto es lo que pasa. Esto, si uno le toma una radiografía, uno va a ver los depósitos de ácido úrico que están alrededor de la articulación. Estas son las radiografías simples y bueno, estamos hablando obviamente de una gota crónica muy avanzada, no tratada. Ya esto habitualmente no debiéramos verlo. ¿Ya? Y acá, si se fijan, es una reconstrucción en un escáner donde se ven estas acumulaciones de ácido úrico. Por lo tanto, si se manipula esto en algún punto, esto puede aumentar el riesgo de que se infecte y esa infección llegar directamente a la articulación y producir una artritis séptica. Así que ahí hay que decirle al paciente que mejor vaya a consultar con su médico para que le regulen los niveles de ácido úrico y estos cristales después se puedan ir eliminando. ¿Ya? También podemos encontrar estos tofos no solamente en las manos y en los pies, ya es muy frecuente encontrarlos en relación a la articulación del codo, ¿ya? Y un lugar donde nadie busca, pero donde también pueden aparecer es en el pabellón auricular. Ya esto es cuando ya el paciente tiene mucho ácido úrico dando vuelta. Así que si ustedes ven esto, bueno, esto es uno bien avanzado, pero a veces pueden ser más pequeñitos. ¿Ya? No lo alcancé he tenido otra imagen que no me alcanzó a aparecer, pero a veces pueden ser como estos, así como un puntito en una articulación o en relación a alguna articulación de la mano, dejarlo tranquilito y decirle mejor al paciente que vaya a consultar y no manipularlo, ¿ya? Entonces, ahora, también les quería traer este tópico que para nosotros los reumatólogos siempre es un desafío y es una de las cosas por las cuales más consultan los pacientes y en las cuales los cambios en las manos ya nos van a dar el diagnóstico la mayoría de las veces. Por lo tanto, si ustedes, yo creo que también les deben llegar muchos pacientes preguntándole cuando se van a hacer las manitos o cuando tienen que verse algún tema podológico, ya sea en las manos o en los pies. No, es que tengo una artritis, no, es que tengo una artrosis, porque generalmente no consultan, dejan pasar el tiempo y ellos asumen solamente el diagnóstico. Entonces ahí ustedes también pueden ayudar al paciente a decirle, no, sí, esto es una artrosis, no, ¿sabe qué? Es una artritis, mejor vaya a consultar, ¿ya? ¿Y en qué radica la diferencia? ¿Ya? Mucho, o sea, tiene mucho que ver el lugar
donde se está produciendo el compromiso, ¿ya? Y las diferencias en las características de cómo es este compromiso, ¿ya? Del punto de vista de la fisiopatología de la enfermedad, ¿ya? Esta es una enfermedad, la artrosis en el fondo, en la cual se va a producir cambios y daños a nivel del cartílago por el desgaste, versus la artritis, donde la estructura que principalmente se compromete es la membrana sinovial, o sea, la membrana que va a recubrir la articulación y que se va a producir una inflamación y esa inflamación va a llevar a producir daño directo a nivel del hueso, ¿ya? No solamente daño a nivel del cartílago, sino que van a empezar a haber erosiones, va a haber un daño en la superficie articular que va a terminar produciendo las deformidades. Acá la deformidad en la artrosis se produce solamente porque hay pérdida del cartílago y por lo tanto se van generando angulaciones o cambios a nivel de las articulaciones. Ya, la artrosis es una enfermedad que se va dando con el paso del tiempo, o sea, obviamente es alguna condición que vamos a ver más en adultos mayores, pero si uno toma imágenes o radiografía ya se van a poder encontrar cambios después de los 40, 45 a nivel de las articulaciones y no necesariamente tener dolor, ¿ya? Versus la artritis, que es una enfermedad de pacientes jóvenes, ¿ya? Generalmente entre los 20 y 40 años, donde hay una marcada inflamación a nivel de las articulaciones muy dolorosa y muy limitante, ¿ya? Aquí ustedes ven en el esquema, en el fondo, los compromisos que yo les decía, compromiso principalmente de cartílago, menisco, disminución de espacio por el desgaste del cartílago que va a ir generando la deformidad en la articulación versus la inflamación de la membrana sinovial y el daño a nivel del hueso que va a determinar erosiones y otro tipo de cambios. ¿Cuáles cambios? Esos son los que les quiero mostrar ahora porque esos también son relativamente fáciles de identificar. ¿Ya? Aquí vamos a ver que la artritis, si ustedes se fijan, es una inflamación, un aumento de volumen en las articulaciones. Aquí vemos, por ejemplo, cómo está en comparación con la contralateral, un aumento de volumen a nivel de la muñeca. Ya ustedes se fijan que la otra no está tan comprometida. Hay compromiso a nivel de las metacarpofalángicas. Si se fijan, acá se ven aumentadas de tamaño y hay compromiso de las interfalángicas proximales, como se ve acá. Si se fijan, acá está el dedo normal y acá se ve la inflamación de las articulaciones, ¿ya? Esta enfermedad compromete hasta acá, hasta las interfalángicas proximales. No hay casi, de hecho, no hay compromiso a nivel de la puntita de los dedos, ¿ya? Por lo tanto, si ustedes ven este tipo de compromisos, ¿ya? Que acá se los voy a amplificar, si se fijan, aumento de volumen en relación a una articulación, ustedes con toda propiedad pueden decir al paciente, ¿sabe qué? Usted tiene una artritis, por lo tanto, tiene que ir a consultar, ¿ya? Y como le decía, son generalmente mujeres, pacientes jóvenes, ya que no debieran tener una causa degenerativa de la articulación, ¿ya? Versus la artrosis. Si ustedes se fijan, miren acá, estas articulaciones, que son las metacarpofalángicas, no tienen ningún tipo de compromiso. Acá el compromiso se produce principalmente en las interfalángicas distales y en las interfalángicas proximales. No hay compromiso mayor hacia la zona más proximal. Y los cambios más característicos que van a encontrar ustedes, primero, es la deformidad articular, o sea, van a ver estas desviaciones o angulaciones que se van a producir a nivel de las interfalángicas distales, la aparición de los nódulos de Heberden, que son estas protuberancias que se ven a nivel de las interfalángicas distales, ¿ya? Y también estas mismas protuberancias, pero en las interfalángicas acá proximales se llaman nódulos de Bouchard, ¿ya? Y esas tres alteraciones son los fenómenos que se producen por cambios de artrosis en las manos, ¿ya? Aquí les voy a mostrar otro ejemplo de la diferencia. Esto prácticamente ya lo vemos muy poco gracias a la aparición de las terapias biológicas, el avance en los tratamientos con los medicamentos inmunosupresores, ya que es el compromiso que se produce a nivel de las metacarpofalángicas en la artritis y que formaban las famosas manos en ráfaga, ya que antes se podían ver de manera mucho más frecuente. Y obviamente esto es porque hay destrucción de la cabeza de los metacarpianos, ¿ya? Y eso va produciendo una subluxación, o sea, hay una desviación o de la pérdida del contacto de la superficie articular, o los huesos se van cambiando y eso va generando que las manitos se vayan desviando generalmente hacia ulnar. Y si se fijan, lo mismo parecía en la imagen de recién que les mostré, en la artrosis no hay compromiso de metacarpofalángica, sino que está más centrado el compromiso a nivel de la puntita de los dedos, ¿ya?
También en el caso de las artritis se pueden producir deformidades mucho más severas y que también son características, ¿ya? Estas deformidades también han ido disminuyendo en la frecuencia de aparición en los pacientes. ¿Por qué? Porque con los anticuerpos, con los paneles de anticuerpos que hay ahora, se puede hacer un diagnóstico más preciso, de forma más temprana, y los tratamientos, la idea es que eviten llegar a producir este tipo de deformidades al nivel de las manos. Ustedes comprenderán que tener los dedos con esta posición en el fondo limita mucho cualquier movimiento de precisión, puede disminuir la fuerza en las manos y el paciente empieza a tener limitaciones en sus actividades cotidianas, ¿ya? Si se fijan acá, cuando hay compresión, o sea, perdón, compromiso de las interfalángicas proximales, que son estas de acá, ¿ya? En el caso del cuello de cisne va a haber una hiperextensión y en el caso del botonier o la botonera, como dice acá, va a haber una flexión permanente por el daño a nivel de los tendones. Y cuando hay compromiso distal también se asocia en el caso de acá la hiperextensión con una flexión de la interfalángica distal, que es lo que ven ustedes acá en la manito. Y en el caso del botonier o de la botonera, si se fijan, va a haber flexión proximal, pero va a haber una hiperextensión a nivel distal. Y esto es lo que se llama el dedo en cuello de cisne y este el botonier en el fondo o el dedo en ojal, que también se conoce antiguamente. Entonces, también estos cambios en un paciente que a veces no han consultado de manera precoz por distintos motivos, también son sugerentes y altamente sospechosos de un cuadro de artritis. Ninguna de estos fenómenos se producen en los pacientes que tienen artrosis. Y otra cosa que nosotros podemos encontrar en las manos en relación a los pacientes con artritis reumatoide principalmente es la presencia de los que se llaman nódulos reumatoideos, ¿ya? Que son estas como abultamientos que se van produciendo, que en el fondo es tejido inflamatorio, ya que se va generando en la piel y que se puede presentar, como ustedes ven aquí, en las manitos principalmente, en la zona dorsal de las manos, ¿ya? Pero también es muy frecuente encontrarlo a nivel de los codos, ¿ya? Si se fijan acá, están más en la zona extensora, no están tan relacionados en la articulación como les mostré recién con los tofos en la gota, y la diferencia es que cuando uno los palpa, estos nódulos son gomosos, es como una goma, son muy blanditos, son compresibles, habitualmente no son dolorosos, no como el tofo en el fondo que es un proceso inflamatorio en el cual el paciente va a tener sensible la zona, va a tener dolor y uno al tocarlo lo va a sentir más caliente probablemente y lo va a sentir más duro. ¿Ya? Esto no, es como que tuviera una gomita por abajo de la piel, entonces uno los palpa y son blanditos y al palparlo generalmente al paciente no le provoca ninguna molestia. ¿En qué molestan? ¿Ya? Es en la ubicación donde están. Por ejemplo, aquí a nivel de los codos, ya los pacientes habitualmente se pasan a llevar en los muebles o cuando están haciendo cosas y eso es lo que va a generar la molestia y el dolor. En el caso de las manitos, lo mismo. Se pasan a llevar cuando están haciendo cosas, cuando están muy grandes o cuando son múltiples, porque a veces puede ser solamente un nódulo chiquitito y en el fondo ese no estar molestando y no producir nada, ¿ya? Y eso es lo que va a generar la molestia en el paciente. Pero este tipo de nódulos gomosos, blanditos, también son elementos que están dentro de los síntomas que van presentando los pacientes con artritis reumatoide y que ustedes pueden identificar y ver, digamos, en un examen visual a nivel de las manos. Entonces, cuando tengan dudas, me dicen, hoy no tendrá lo mismo en los codos, entonces le piden al paciente que le muestre el codo y ahí ustedes ven, ah, sí, mire, esto sabe que puede ser que tenga usted una artritis, mejor consulte. Por lo tanto, ¿cuáles son las conclusiones con las que yo les quiero dejar? Quizás esto es harta información, por eso traté de hacerlo bien práctico, con hartas imágenes que a ustedes les pudieran ayudar a identificar estos elementos como tan específicos a nivel de las manitos, ¿ya? Pero lo importante es que acá todos los profesionales son importantes dentro del equipo. O sea, ustedes pueden cumplir un rol tremendamente importante en el poder identificar estos elementos y decirle al paciente, sabe que consulte, vaya al especialista o vaya a ver a un médico general para que le tome algunos exámenes y puedan ver si es que hay alguna condición asociada. Así que el ojo que ustedes tienen, porque la frecuencia que ustedes ven manos y pies obviamente es mucho, mucho mayor a la que nosotros vemos. Yo personalmente siempre en mi examen físico incluyo el examinar las uñas, las manos y los pies. Obviamente eso quita tiempo, a veces las consultas tienen que ser más acotadas, entonces a veces uno no siempre alcanza a mirarlo todo, pero ahí es donde ustedes nos pueden dar las alertas, las alarmas y
tener toda la propiedad del decirle al paciente, sabe que esto parece que es una enfermedad más complicada, así que por favor consulte con el especialista. Así que ahí ustedes también son un pilar súper importante en poder ayudar al paciente a tener un diagnóstico de forma más precoz. Ya, lo que yo les decía en un principio, no toda alteración de la uña va a ser causa de una infección por hongo. Eso es un mito que yo creo que a ustedes también les debe costar un montón derribar en la gente, porque es como la conciencia colectiva de que cualquier cosa o mancha o cualquier cosa en la uña, es hongo. Y muchas veces los pacientes se automedican y se empiezan a echar estas lacas que compran en la farmacia o van específicamente a veces a ver médicos generalistas. No, yo quiero un tratamiento para los hongos para las uñas. Entonces el médico asume que el paciente ya tiene hecho el diagnóstico y le deja los tratamientos y estos medicamentos antifúngicos en general a veces son muy hepatotóxicos, tienen mucho efecto secundario. Entonces hay que tener cuidado con el uso de ellos y hay que tener bien claro que el diagnóstico es realmente una infección y no otra cosa. ¿Ya? El compromiso mundial y el general es también para nosotros un elemento súper importante de pesquisa de enfermedades sistémicas, dentro de ellas las enfermedades autoinmunes, que son las que veo yo como reumatóloga. ¿Ya? ¿Por qué? Porque incluso tienen algunos factores predictivos de desarrollo de otras condiciones a las cuales uno tiene que estar atento, como en el caso de la psoriasis, que la aparición de este pitting en los pacientes puede hacer decirle al paciente, sabe que si usted llegase a pensar a tener dolores en las articulaciones o en la espalda, por favor consulte, porque eso significa que su psoriasis, que en estos momentos está solo en la piel, puede estar comprometiendo las articulaciones y puede estar produciendo una artritis psoriática. Pero no solo las uñas son importantes, acá las manos y los pies, tanto a nivel de la piel como a nivel de las articulaciones, como yo les he estado mostrando, también nos pueden dar pistas importantes que nos van a orientar y nos van a llevar a hacer el diagnóstico de una enfermedad un poquito mayor y quizás más compleja. ¿Ya? Así que acá hay que tener como mucho ojito, tener, ojalá entrenado el ojito con estas cosas que yo les estaba explicando para poder ayudar a los pacientes a llegar a donde corresponde. ¿Ya? Así que les agradezco mucho la atención, el haberse quedado hasta esta hora. Esta es la última charla. Yo trabajo en Ser Salud con Diego, pero también aquí le dejo el QR con mis redes sociales para que sepan dónde también me pueden ubicar. Ya. Muchas gracias. Vamos a dejar de compartir. Muchas No sé gracias, si... doctora, por la presentación y muchas gracias como digo, a todos los que se quedaron hasta el final y por haber participado en esta jornada, la primera que estamos haciendo, por el curso que fueron ayer también. Así que, bueno, es importante la visión de la reumatología en el área podológica, usualmente porque muchos signos, como dice la doctora, aparecen de ahí, ¿cierto? Entonces, era importante como que ustedes los supieran identificar y como que se lleven esta información para el raciocinio clínico dentro de sus consultorios, ¿ya? Así que agradezco a cada uno de ustedes por la participación. Durante la semana van a estar enviando los certificados y vamos a estar subiendo los videos a alguna plataforma para que lo puedan ver y repasar las clases, ¿ya? Así que eso ya la vamos a dejar en libertad a todos para que vayan a almorzar. Cuídense que terminen su fin de semana y empiecen su semana muy bien mañana. Adiós, cuídense mucho. Adiós a todos.